¿Estamos ya viendo las diapositivas? Sí, señor. Listo, empezamos entonces. Despacio y me dicen en dónde vamos, por favor. Creo que ahí, ¿verdad? Listo. Empezamos entonces, estimados amigos. Hemos hablado ¿Podría devolverlo? Sí, sí. ¿Ahí está bien? Más. Sí, ya. Sí, señor. Vale. Que no alcanzó a ver. Listo. Gracias. Entonces empezamos en este punto, ¿verdad? Listo. Lo que hablamos la clase pasada, lo que terminamos, es hablando de aminoácidos. Revisamos estas tablas con las estructuras de los aminoácidos, los nombres de los aminoácidos y los 2 o a veces 3 pKa que tienen los aminoácidos. Un comentario que no sé si hice la vez pasada, pero tengan en cuenta la columna que está, la segunda columna, es decir, la de símbolo, ARG, LIS, IS, porque en la literatura en muchas ocasiones se refieren a los aminoácidos con las letras correspondientes, las 3 primeras letras correspondientes. Entonces, que sepamos identificar. Si yo encuentr, TIR, ¿a qué se refiere? Si encuentro FEN, ¿a qué se refiere? Listo. Y esta parte que ya habíamos comentado. Empezamos a hablar de péptidos y aquí hago este comentario por si no lo había hecho antes. De aquí en adelante, todos los temas que vayamos viendo tienen que complementarse en cuanto a su aplicación en medicina. Hoy veremos algunas cosas, pero con todos los temas que veamos, siempre por favor revisen su aplicación en medicina, tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista de tratamiento médico, desde el punto de vista patológico y farmacológico cuando sea el caso. Ahí poco a poco nos vamos dando ejemplos para que vean qué es lo que tienen que complementar. Listo. Empezamos hablando entonces de péptidos. Ahí está en la gráfica que está mostrada ahí. Ven ustedes, aquí estoy indicando un aminoácido, que como se dan cuenta es un alfa aminoácido unido con, o va a reaccionar con otro aminoácido que puede ser el mismo aminoácido o puede ser otro aminoácido. Y reaccionan, está este cuadrito que indica que reacciona el OH de uno de los aminoácidos con el H del otro aminoácido. Y por eso de ahí desprenden agua, H2O. Y la unión de este carbono, del carbonilo, de donde salió el OH, que era ácido, con el nitrógeno de la amina del otro aminoácido, me forma este enlace que está señalando aquí el cuadro de la segunda imagen. Este enlace, escuchen ustedes por favor, este enlace, si ustedes se dan cuenta, es una amida, de las que vimos en la primera clase, una amida. Pero cuando estamos hablando de aminoácidos, un aminoácido con otro aminoácido que se unen a través del enlace tipo amida, y ese enlace es un péptido. O sea que este nuevo compuesto que tenemos aquí ya es un péptido. Y aquí tenemos otro aminoácido unido de la misma manera con este carbono y con el nitrógeno de otro aminoácido, sigue siendo péptido y así sucesivamente será polipéptido y finalmente va a ser una proteína o lo que sea. Se denominan dipéptido, tripéptido, no por el número de enlaces peptídicos, sino por el número de residuos. Residuos se refiere a las partes de un aminoácido. Esto que estoy marcando aquí es un sector, un segmento de un aminoácido, y esto que estoy marcando aquí es otro sector de otro aminoácido. O sea que este es un residuo y este es otro residuo. Este péptido tiene 2 residuos, entonces se conoce como dipéptido. Si aquí hay otro aminoácido unido, será un tripéptido. Otro
De ahí en adelante ya polipéptidos y finalmente las proteínas que son polipéptidos gigantes. Entonces, de lo que he dicho hasta este momento, me interesa que entiendan qué es un enlace peptídico. Vuelvo a repetir, el enlace peptídico es el mismo enlace amida, este enlace amida, a través del cual se unen dos aminoácidos. Y la molécula que resulta de formarse ese enlace peptídico se llama un péptido. Entonces, imagínense ustedes, si sigue la secuencia uniéndose muchos aminoácidos a través de enlaces peptídicos, pues formará un polipéptido. Hasta acá, amigos, ¿estamos entendidos o no estamos entendidos? Sí, señor. ¿Listo? Vale. Ahora, vean ustedes que aquí no está marcado, pero el nitrógeno pertenece al grupo 5. Es decir, tiene 5 electrones de valencia. De los electrones de este hidrógeno que estoy marcando, hay uno que está formando un enlace con este carbono, otro que está formando un enlace con este hidrógeno, otro que está formando un enlace con este otro carbono y 2 electrones que quedan libres. En consecuencia, esos 2 electrones libres pueden ser atraídos cuando el oxígeno, que es más electronegativo, tira los electrones hacia él, pues estos electrones que no están dibujados ahí, pero que están, se dirigen hacia este carbono, se rompe este doble enlace. O sea, temporalmente, aquí hay un doble enlace. Está el doble enlace, nuevamente sencillo, nuevamente doble. Este desplazamiento de electrones de aquí hasta acá y de aquí hacia allá es reversible, se regresa y se devuelve. De tal manera que momentáneamente este enlace es doble enlace. En consecuencia, no hay giro, porque en el doble enlace no hay un giro. Y cuando se forma el doble enlace, la energía del enlace se hace más fuerte, por tanto es un enlace más difícil de romper. Ustedes recuerdan cuando hablamos, por ahí que pusimos ejemplo de anestésicos tipo éster o anestésicos tipo amida, dijimos que los tipo éster son para procedimientos más cortos, los tipo amida para procedimientos más prolongados. De todas maneras, aunque sean procedimientos más prolongados, son procedimientos cortos de los que se hacen en odontología. Esto que comenté sobre el enlace peptídico, ¿queda entendido, amigos, o queda alguna duda? No, señor, profe, pues una compañera está preguntando que por algo de un enlace deslocalizado. Sí, no es un enlace deslocalizado, son electrones deslocalizados. Y como digo, aquí en el nitrógeno, están viendo donde estoy marcando, ¿no? Están viendo que estoy marcando sobre un nitrógeno, ¿sí? Sí, señor. Sí. Ahí hay dos electrones que, repito, no están dibujados, pero son 2 electrones que hay ahí. Los electrones no están quieticos ahí, sino que como este carbonilo, por este oxígeno, atrae los electrones, entonces estos electrones del nitrógeno que están sobre el nitrógeno se vienen hacia acá. Es decir, no están localizados acá, sino que están para allá y para acá, para allá y para acá. Y quiere decir, o se conoce como electrones deslocalizados. El enlace no es el deslocalizado son los electrones, el par de electrones. Entonces, por favor, si la compañera no tiene micrófono, pues comenten ustedes, los electrones son los deslocalizados. Esa deslocalización de los electrones es lo que hace que se produzca el doble enlace cuando el oxígeno atrae los electrones. Y al formarse el doble enlace, no hay giro en la molécula. Se regresa nuevamente el enlace sencillo y vuelve a haber giro. Nuevamente enlace doble y no hay giro, etc. No sé si quedamos entendidos, amigos. Sí, señor. Listo. En esta estructura, que viene a ser similar a la anterior, pero más larguita, dense cuenta ustedes cuántos residuos hay. Uno, el que estoy marcando aquí, uno, por este nitrógeno. Otro, hasta acá, 2. Otro, hasta acá,
3. Y otro, este sector, que quiere decir que ¿cuántos residuos tiene? 1, 2, 3, 4 residuos, luego es un tetrapéptido. En realidad, a partir de 2 o de 3 aminoácidos ya empieza a llamarse polipéptido. O sea, esto es un polipéptido. Pero no sé si están identificando los aminoácidos. Vean esto, vuelvo a repetir. Por ejemplo, este que estoy marcando aquí, este primero de la derecha. Este primero de la derecha debe ser la isoleucina, supongo. Si les parece, miremos un momentico. Fíjense cómo es la imagen de este aminoácido. Este aminoácido. Voy a regresarme donde están las tablas. Ahí, ese aminoácido, no, esa es la leucina, es leucina. Fíjense ustedes, es este aminoácido. Me regreso donde estaba y es sí, es la leucina. La leucina. Este es otro aminoácido y otro aminoácido. O sea que es la secuencia de aminoácidos que tenemos que ir identificando. Yo les dije desde el principio, no les voy a pedir que se sepan las estructuras químicas, pero sí poco a poco, a medida que vamos leyendo y estudiando un poquito, tendremos que ir grabando y aprendiendo a diferenciar entre un aminoácido y otro. Hombre, claro, no es totalmente obligatorio que uno pueda identificar todos los aminoácidos. Pero sí, por ejemplo, fíjense ustedes, este aminoácido que estoy marcando ahora con el OHK, todo esto, pues eso es tirosina a la fija. La tirosina habíamos dicho que es importante en la formación de hormonas tiroideas, T3 y T4. Listo. Fíjense que cuando se forma una cadena polipeptídica o peptídica simplemente, tenemos un extremo carboxilo y tenemos un extremo amino. Es decir, extremo terminal amino y extremo terminal carboxilo. Estos puntos, el carboxilo y el amino, son los puntos que están dispuestos para reaccionar con otro aminoácido para alargar la cadena. ¿Estamos entendidos? Sí, señor. Ahora, como les dije, esto ya se considera un polipéptido. Y hay más cadenas de más carbonos que no son cadenas gigantes de miles y miles de peso molecular. Porque cuando ya son miles, son proteínas. Ahora, claro, una proteína si tiene muchos enlaces peptídicos, pues es un polipéptido, evidentemente. ¿Sí? O sea, todas las proteínas son polipéptidos, pero no todos los polipéptidos son proteínas. Esto, por ejemplo, no es una proteína. Esto es simplemente un polipéptido. Las proteínas tienen peso molecular de miles, por decir algo, 50.000 de peso molecular, 100.000 de peso molecular. Son gigantes. Si paso a esta diapositiva, veo este título que escribí, dice, algunas hormonas polipeptídicas. Algunas quiere decir que hay más, ahí están algunas, que me llamó la atención porque las encontré, que pues ustedes encuentran eso en internet fácilmente. Si lo encontré yo, con mayor razón lo encuentran ustedes. Y aquí dice ejemplos de hormonas polipeptídicas o proteicas. Esto de proteicas, a mí, en mi concepto, me parece que está mal dicho, porque no son proteínas. No son proteínas porque el peso molecular no es un peso molecular tan elevado como para llegar a ser proteína. Entonces, fíjense ustedes, en esta fila, en esta columna de la izquierda, se me perdió aquí, me perdió el cursor, en esta columna de la izquierda estamos observando una serie de glándulas, una serie de puntos del sistema nervioso, una serie de puntos del organismo. Por ejemplo, el hipotálamo. En el hipotálamo se producen RH, CRH, CGRH, todas esas letras, y ahora digamos, ¿y eso qué significa? Digamos, esta primera, está en inglés, ya leemos al revés. La H, hormona. R, release. En inglés, release significa liberación. Hormona de liberación de tirosina.
hormona de liberación de gonadotropina, hormona de liberación de hormona de crecimiento. Cada uno de eso tiene su significado. Ustedes irán revisando qué significa cada una de esas letras. Mejor dicho, qué significa cada una de ese conjunto de letras. Y eso por favor revísenlo, o si no nos queda coja la lección. Me hago entender lo que quiero decir. Esto no pretendan traducirlo en español en el orden de las letras porque no les cuadra. En español es al contrario, de derecha a izquierda. R siempre, H siempre es hormona, R siempre es liberación. Cambia T, cambia C, cambia esta parte. La de la hipófisis tiene todas estas hormonas, por ejemplo, hormona estimulante de folículo estimulante, hormona luteinizante, que están comprometidas en el ciclo menstrual, hormona de crecimiento, hormona estimulante de la tiroides, neurohipófisis, tiene hormona antidiurética. Esto de la hormona antidiurética, un comentario, que es un polipéptido, ¿no? Todos estos son polipéptidos. Pero para referirme a la hormona antidiurética, un comentario. Al comienzo, cuando hablamos de agua, tal vez, comenté la intoxicación hídrica. En la intoxicación hídrica, justamente se retiene mucha agua porque hay una liberación y una actividad importante de la hormona antidiurética. Dice, mire, antidiuretic hormone, hormona antidiurética. Antidiurética quiere decir que no permite que la persona orine, no permite que expulse el líquido, entonces lo retiene. Y si lo retiene, se mantiene la hiponatremia. En consecuencia, puede haber intoxicación hídrica. La oxitocina, que es una hormona que ustedes saben que en el trabajo de parto, la mujer libera mucha oxitocina porque es una hormona que ayuda a la contracción uterina para poder expulsar. La calcitonina, que es una hormona que es muy importante para disminuir el calcio. La insulina, no se diga, la insulina pues todo el mundo la conoce. Sobra los comentarios porque todo el mundo sabe para qué sirve. Y hay una serie de hormonas que pues en el curso de su carrera lógicamente irán estudiando y más en la primera parte de la carrera que están empezando este semestre, es decir, en el ciclo básico. Pero vayamos echándole una miradita, vayamos correlacionando. Por ejemplo, si alguno de ustedes o alguno de su familia tiene problema de tiroides, X problema de tiroides, pues valdría la pena que revisen qué compromiso tiene la calcitonina en un problema de tiroides determinado. Supongamos, la persona es hipotiroidea. Pues yo busco ver si en el hipotiroidismo está involucrada la calcitonina o no. Si alguno de ustedes tiene una familiar que está próxima al parto, o al menos está embarazada, la oxitocina no es exclusivamente en las mujeres, también los hombres, pero mucho menos cantidad que en las mujeres. Entonces, que ustedes sepan que mi hermana, que mi prima, que mi mamá tuvo un bebé, pues que sepan que fue la oxitocina una de las que ayudó para hacer la contracción y poder expulsar. Tal vez ustedes saben que a veces en el trabajo de parto, cuando no hay suficientes contracciones, se aplica oxitocina para que al aplicar oxitocina se aumente la contracción del útero y pueda hacer la expulsión. Entonces, en resumidas cuentas, échenle una mirada después en el repaso que hagan ustedes de este tema, una mirada a las hormonas y al punto donde se produce cada una de las hormonas. A la izquierda dice qué se produce en este órgano o en este punto, y a la derecha dice qué es lo que se produce. Espero que hayamos quedado claros, ¿no? Solo si podemos hacer esa correlación, podremos entender después una posible patología que tenga como compromiso alguna hormona, alguna o algunas hormonas. Vale. Digo, algunas hormonas polipeptídicas y sus funciones. De estas hay unas que están en el cuadro anterior, pero también me llamó la atención copiar este cuadro porque tiene la función.
Digamos, angiotensina 2 tiene 8 residuos de aminoácidos. Ya me entendieron que es 8 residuos, es decir, hubo 8 aminoácidos que reaccionaron a través de enlaces peptídicos. Tiene 8 residuos y la función que cumple es que es hipertensora. Yo lo voy a comentar de otra manera. En los puntos donde me refiero y me detengo un poquito, son los puntos que me parece a mí que son, no digamos los más importantes, pero de pronto sí que están comprometidos en patologías muy frecuentes. Vean esto. Si alguno de ustedes tiene un familiar hipertenso, ustedes deberían preguntarle a ese familiar qué estás tomando para la hipertensión. Supongamos, yo estoy tomando enalapril, o yo estoy tomando captopril, o yo estoy tomando no sé qué. Y ustedes buscan, ¿y eso cómo hace para bajar la presión? Entonces vean ustedes, hay un grupo de fármacos llamados IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECAS. Lo que hacen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es lo siguiente. Antes de la angiotensina 2, el organismo produce un compuesto que se transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 es un polipéptido, me parece que tiene 10 residuos de aminoácidos, ¿yes? Que se convierte en angiotensina 2. Esa conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 la realiza la enzima convertidora de angiotensina, es decir, una enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ahora, ¿por qué se emplea un IECA? Esa enzima se puede inhibir, por eso es IECA, se inhibe. ¿Por qué al inhibir la enzima convertidora de angiotensina? Con un IECA, como captopril, enalapril, se conocen también con el nombre de priles, todos los compuestos, porque todos tenemos su nombre en pril. Enalapril, captopril, lisinopril, etc. ¿Por qué eso disminuye la tensión? Porque la angiotensina 2 de por sí es vasoconstrictora. Vasoconstrictora significa que hace que el diámetro del vaso sanguíneo, imagínense ustedes un vaso sanguíneo, un tubo, imagínense un tubo, y miran frontalmente el tubo. Ese tubo, obviamente, al mirarlo frontalmente, observo que tiene un diámetro. La angiotensina 2 lo que hace es reducir el diámetro de los vasos sanguíneos, es decir, reduce el diámetro del tubo. Como en física nos han enseñado que presión es igual a fuerza sobre área, y la fuerza no cambia, lo que cambia es el área entre, si es un cociente en donde el denominador se hizo más pequeño, el cociente deberá ser, pregunto, ¿mayor o menor? Mayor, profe. Mayor. O sea, eso hace que se suba la presión. Por eso es hipertensor. Entonces, en el paciente hipertenso, posiblemente le ordenan un IECA para que la angiotensina 1, que es biológicamente inactiva, no se convierta en angiotensina 2, que es hipertensora, que es vasoconstrictora. No digamos la palabra hipertensora, tampoco me parece muy exacto que está escrita ahí. Digamos en lugar de hipertensora, vasoconstrictora. La angiotensina 2 es vasoconstrictora. El proceso de vasoconstricción ya dijimos que produce hipertensión. Entonces, si se inhibe la enzima convertidora de angiotensina, no hay angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, no hay vasoconstricción. Entonces tiende a relajarse el músculo a vasodilatación. Y vasodilatación hace que se baje la presión. Porque como las paredes están relajadas, el choque de la sangre contra las paredes es una fuerza sobre un área que es mayor. Fuerza sobre área. El área es mayor al relajarse las paredes. Y además, esta otra cosa que también les voy comentando, aunque no sea el tema exacto de la clase. La angiotensina 2
estimula, favorece que liberemos un compuesto que es capaz de retener sodio y retener agua. Es el compuesto la aldosterona. La aldosterona hace que el organismo retenga sodio y retenga agua. Donde hay sodio, siempre hay agua. De tal manera que, fíjense, se produce vasodilatación porque no hay angiotensina 2, baja la presión. Y como no hay angiotensina 2, no hay aldosterona. Y como no hay aldosterona, no se retiene sodio y agua, sino que se expulsa sodio y agua. Entonces hay un efecto diurético y eso baja la presión. Si ustedes observan cualquiera de las hormonas que está ahí, oxitocina, por ejemplo, 9 residuos de aminoácidos, su función biológica es estimular la contracción uterina. La gastrina, 17 residuos, estimula la secreción de HCl en el estómago. Profe, Señor, yo tengo una pregunta. Digamos, ¿la cantidad de residuos tiene alguna relación con, digamos, la complejidad de la función de la hormona o no? no. Es decir, no y sí. Voy a decir por qué digo no y sí. En principio, digamos no, porque la hormona cumple una función no por el número de residuos que tenga. Ya les voy a decir, anticipémoslo, pero algo que ya había dicho desde antes es, las moléculas biológicas para que cumplan una función deben tener una conformación determinada. ¿Recuerdan ustedes que hablé de conformación? Que en ese momento les dije, conformación es como la forma que adopta una molécula, principalmente por la presencia de agua que la está rodeando. Entonces, la conformación de una hormona debe ser la conformación tal que esa conformación le permita ejercer determinada función. Por eso, con el simple hecho de que una hormona, un polipéptido, digamos, no pueda adquirir la conformación necesaria, aunque tenga la secuencia de aminoácidos correcta, si no tiene la forma necesaria, no ejerce la acción que debe ejercer. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Amigos, me estoy haciendo entender. Entonces, mire, por eso decía sí y no. Sí, porque si es, si es un requisito que tenga 17 residuos y ocurre que no tiene sino 15, pues no puede tener la conformación adecuada, entonces no cumple la función. Pero como les decía hace un rato, puede tener los 17 residuos, pero la forma no es la forma que es la apta para poder ejercer tal oficio. Entonces tampoco cumple con la función. Entonces la cosa es mixta. Por eso decía yo sí y no. No es tan sí, tampoco es del todo no. Entonces no sé si me he hecho entender o no queda muy claro todavía. Sí, profe. Listo, vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces fíjense ustedes, yo no me voy a poner a pedir que revisen la estructura química de todas de todas estas hormonas que son polipéptidos. Sin duda todas estas hormonas tienen aminoácidos, porque son polipéptidos. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, la colecistoquinina, la penúltima, y la última, y la calcitonina, tienen desde 32 y 33 aminoácidos, o sea, residuos. Y habíamos dicho que no tenemos sino 21 aminoácidos. Pero bueno, lo que quiere decir son residuos, no propiamente aminoácidos. Quiere decir un residuo, supongamos, un residuo está iniciando la cadena, por allá en 10º lugar apareció nuevamente el mismo aminoácido, por allá más adelante apareció nuevamente el mismo aminoácido, entonces pueden estar no los 21 aminoácidos, pueden haber menos de 21 o los 21, pero repetidas veces uno de los residuos, puede estar repetidamente, uno o varios de los residuos puede repetirse. Por eso vemos que hay hormonas que tienen 32, 29, 27, 33 residuos de aminoácidos, cuando estrictamente hablando no hay sino 21. 21 aminoácidos, pero puede estar repetido.
Espero que esté claro eso, ¿no? ¿Digo? Amigos, Sí, señor, sí, señor. vale, vale. Aquí quise copiar esto porque también me pareció interesante. La oxitocina, y ya dijimos que ayuda a contraer el músculo liso uterino. Músculo liso uterino, esto ejerce la acción de contracción. Pero fíjense una cosa, ya que hablo de eso, acostúmbrense por favor que cuando yo estoy en una clase generalmente a veces digo algunas cositas que no están exactamente en el tema, pero que tienen que ver de alguna manera con el tema. Porque es que como el organismo no es por pedazos, sino que es integral, entonces vale la pena que vayamos escuchando algunas otras cosas. Pero no se me van a confundir. He dicho, oxitocina, función biológica es contracción del músculo liso del útero. Y que es, no exclusivamente, pero es mayoritaria esa acción en el parto. Pero vean ustedes, nosotros tenemos unas moléculas que no son hormonas, que no son péptidos, que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas son compuestos, algunos de las prostaglandinas, hay varias, que tienen la propiedad de ejercer contracción en el músculo liso del útero. O sea que en el momento del parto también se liberan prostaglandinas y la fuerza de contracción de las prostaglandinas, que es menor que la fuerza de contracción de la oxitocina, se suman esas fuerzas de contracción y la contracción entonces es mayor, suficiente para que haya una correcta expulsión. Pero vean, las prostaglandinas, cuando una persona, por ejemplo, una mujer tiene problemas de dismenorrea, los cólicos menstruales, y toma, ¿cómo se llama el producto comercial para eso? Es Calvidol, creo que se llama, me parece. Alguna me puede decir que no le sirve que a tal persona no le sirve, lo creemos, por supuesto, pero está mundialmente estudiado que el ibuprofeno es el fármaco que mejor controla el problema de la dismenorrea, o sea, de los cólicos menstruales. Entonces, vean lo que quiero decir. Si una mujer está en trabajo de parto, empieza a tener contracciones y tiene, digamos, por el estrés, por el esfuerzo, por lo que sea, tiene un dolor de cabeza y alguien pretendiera ser generoso y darle, digamos, un acetaminofeno, bueno, sí, también, no, pero no, ahí no, una aspirina o un ibuprofeno para que le baje el dolor de cabeza, vean ustedes lo que sucede. Esos compuestos lo que hacen es impedir que se formen prostaglandinas. En consecuencia, si no se forman prostaglandinas, no hay suficiente contracción uterina. Y si no hay suficiente contracción uterina, es posible que haya una hipoxia porque hay un retardo en el nacimiento del bebé. Entonces, dense cuenta que estamos como reuniendo a todos, que no nos quede lo que estoy hablando hoy como algo tirado ahí sobre el pasillo, sino que estoy hablando de péptidos, de polipéptidos, poniendo ejemplo hormonas, pero a la vez lo relaciono con otro tema, los fármacos, en un ejemplo como el que acabo de dar de un parto. Entonces, administrar AINES son antiinflamatorios no esteroides como ibuprofeno, como naproxeno, diclofenaco, etc. Administrar AINES a una mujer que está en trabajo de parto podría complicarle la situación porque disminuye las contracciones. Es útil para que no produzca prostaglandinas cuando tiene el problema de la dismenorrea, pero no es útil en general, digamos, lo que ya dije del parto. Yo no sé, amigos, si me han entendido, porque hablé de un tema y paralelo metí otro temita por ahí chiquito. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Sí, señor. Amigos, sí, señor. ¿Sí? Listo. Está interesante, ¿no? No diga que no. Está interesante. Sí, sí, señor. En esa gráfica que hay ahí es muy fácil identificar los aminoácidos, los residuos. El azul, por ejemplo, pues es tirosina. Miren ustedes que ahí están las letras.
tirosina, isoleucina, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Glutamina, ¿sí? Bueno, ahí están todos están con sus letras respectivas. Lisina, leucina, bueno. Muy fácil que ustedes simplemente con el ejercicio, no lo voy a preguntar en un parcial ni más faltaba, no. Pero por ejercicio, aprendan ustedes a visualizar, a identificar dónde están los aminoácidos. Vale. Aquí esta sí está como muy feita, no se nota bien, pero la quise traer porque fue la única que encontré donde representa la insulina. No está la estructura química, pero están en cada ruedita está el correspondiente aminoácido. Entonces, se dan cuenta ustedes que este es un polipéptido que tiene dos cadenas de polipéptido, es decir, esta hormona tiene dos cadenas de polipéptido que están unidos por puentes disulfuro. Dense cuenta, ahí está el disulfuro, aquí es disulfuro, dos azufres disulfuro, aquí también disulfuro. Y fíjense que en ambos casos está cisteína unido con cisteína, cisteína unido con cisteína. Entonces, siempre que haya puentes disulfuro tiene que haber cisteína. Aquí está también cisteína con cisteína, puentes disulfuro. Entonces, miren, esta es una cadena polipeptídica, esta grande es otra cadena polipeptídica, las dos cadenas están unidas, están relacionadas a través de residuos de cisteína. Si se pueden dar cuenta, es así, relacionadas a través de residuos de cisteína. Un comentario, esto es una sola cadena. Sin embargo, aquí marcan este puente disulfuro, lo cual hace que haya una concavidad acá. Si esto estuviera roto, es decir, si fuera SH y SH, independientemente de este, la cadena no tendría esta concavidad, sino sería un poco más recta. En ese caso pierde la acción, pierde la función que debe cumplir como insulina, es decir, no controla los niveles de glucosa. O sea que con estos ejemplos, con lo que he comentado, creo que vamos armando el edificio donde nos damos cuenta que la bioquímica es un área científica muy compleja no solo porque las moléculas así sí son complejas. Imagínense ustedes, cada ruedita de estas dibujan el aminoácido correspondiente completo. En consecuencia, esa molécula queda gigante, bueno, no tan gigante como las proteínas, pero queda muy grande, Pero si a eso le sumo que en determinado punto específico tiene que haber un puente disulfuro en la misma cadena, no con la otra cadena, sino en la misma cadena, es decir, intermolecular y no intramolecular. Eso quiere decir que si tiene que tener esta concavidad para que sea insulina que controle los niveles de glucosa, quiere decir entonces que la bioquímica resulta más compleja de lo que podemos pensar. Muchas veces produce insulina, pero esa insulina no le sirve. Eso es diabetes tipo 2. Hay diferentes motivos. Uno, produce insulina pero no la puede liberar. Otra opción, produce insulina un poquito alterada, no tiene este puente disulfuro, es decir, no tiene esta cavidad. En consecuencia no funciona, aunque tenga la insulina ahí, pero no es la insulina correcta con la conformación correcta. En consecuencia no funciona. En consecuencia el paciente es diabético. Entonces, aunque tenga insulina, puede ser diabético, ¿no? Diabetes tipo 2. ¿Preguntas en este punto, por favor? No, profe. No, señor. Vale. ¿Están entendiendo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Les está gustando o no? Bastante. A mí es que me encanta, a mí me encanta. Hablemos un poquito de proteínas. Creo que hoy voy a terminar antes de lo que pensaba. Porque es que después de proteínas voy a hablar de algunas proteínas específicas que algún comentario podemos ir haciendo y después vamos a hablar de enzimas, que también son proteínas, pero ya son temas aparte de lo general, ¿no? Entonces miren ustedes, hablemos un poquito de proteínas. Primero, todas las proteínas, y no hay excepciones,
son secuencias de aminoácidos. Es decir, tienen miles de residuos de aminoácidos. Obviamente, y ya lo dije hace un rato, que esos 21 aminoácidos, que son los que forman proteínas, estarán repetidos muchas veces, pero pueden estar miles de veces, o mejor dicho, no pueden estar, están miles de veces los residuos de aminoácidos. Ya con eso que acabo de decir, y si comparamos con esta gráfica, que creo que esta gráfica, ya si todos la están pensando, pues es una gráfica suficientemente compleja, ¿no? No es una gráfica tan fácil. Uno dibuja la molécula de etanol, la molécula de ácido acetilsalicílico, aspirina, y son moléculas muy fáciles, muy sencillas. Pero dibujar todo esto, caray, eso sí resulta complejo. Ya que me volví a la diapositiva a hacer este comentario. Si ustedes revisan detenidamente los aminoácidos, solamente pueden formar aminoácidos residuos de cisteína, que es el único aminoácido que tiene el grupo SH. El grupo SH se llama tiol. Y la cisteína es el único aminoácido que tiene el grupo SH. Entonces solamente podrá haber puentes disulfuro cuando hay cisteína. Si no hay cisteína, no hay puentes disulfuro. Si un paciente, imagínense ustedes, un paciente sufre una angina de pecho. Yo no sé si saben qué es angina de pecho. No, Señor. ¿Saben qué es angina de pecho? no. No, bueno. Un paciente sufre una angina de pecho. ¿Qué es una angina de pecho? Voy a explicarlo en forma básica. Ojalá desde ya tuvieran la curiosidad de cada cosita de estas, buscarla en una ¿cómo se llama? Una medicina interna. Ahí les explica muchas cosas. Vean, el paciente de pronto empieza a sentir un dolor, como una opresión, un dolor intenso en el pecho. Y la gente lo primero que hace es asustarse que me va a dar un infarto. Es posible que le dé un infarto, además, ¿sí? Un dolor intenso hacia el corazón que tiene como, digamos, no como consecuencia, sino como causa mejor, que no hay suficiente oxígeno equivalente a la demanda de oxígeno que pide el corazón. Fíjense bien, el corazón, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio, el corazón trabaja más, y si trabaja más, el corazón dice, necesito oxígeno. Si no se le puede dar suficiente oxígeno, hay un desbalance entre lo que se necesita y lo que se da. ¿Me están entendiendo eso, no? Es más lo que se necesita de oxígeno que lo que se aporta de oxígeno. Esa falta de oxígeno, que viene a ser una hipoxia, pues es la angina de pecho. Angina de pecho hay muchas. Y la angina de pecho, como ustedes podrán suponer, me imagino, a partir de lo que acabo de comentar, la angina de pecho es la antesala del infarto de miocardio. Es decir, si la persona está en esa situación, valdría la pena que rápidamente la revise el médico. Le darán un electrocardiograma, seguramente, para ver el paciente está infartado o el paciente amigo tiene una angina. Y la angina tenemos que controlarla o si no desemboca en infarto. Listo. Ustedes vean lo que quería decir. El paciente con angina de pecho llega al servicio de urgencias y le administran, supongamos, nitroglicerina, que es un compuesto de 3 carbonos con el grupo nitro, NO2, ¿sí? Es la nitroglicerina. En cada carbono, son 3 carbonos, en cada carbono un grupo nitro. El grupo nitro lo que hace es, la secuencia bioquímica la voy a comentar no detalladamente, pero lo que hace el grupo nitro es permitir que se libere NO a partir del nitro, el nitro es NO2, se libera de ahí NO, óxido nítrico. El óxido nítrico, por una cascada bioquímica, llega finalmente a provocar vasodilatación.
Y la vasodilatación permite que haya más circulación sanguínea, y la circulación sanguínea pues está transportando oxígeno. En consecuencia, cuando se hace ese procedimiento, médicamente, el corazón está recibiendo el oxígeno que le estaba haciendo falta. Creo que me están entendiendo. Pero fíjense, para que el grupo nitro se convierta en NO, en óxido nítrico, es obligatorio que las proteínas que están por ahí de por medio tengan residuos de cisteína. Es decir, que tengan o el puente disulfuro o tengan SH, pero que tengan residuos de cisteína. Si no hay cisteína, no hay SH. Y si no hay SH, no le es posible al NO2 dar lugar a que se genere NO. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vean ustedes que ahí poquito a poco, en algunas cositas le sacamos una importancia a algún aminoácido, por ejemplo, alguna cosa de esas. Había hablado yo de la tirosina en cuanto a los hormonas T3 y T4. Ahora di un ejemplo en el que se involucra directamente la cisteína y no, pero lo que ocurre es que esos grupos sulfidrilo, grupo SH, son agotables, esos se agotan. Entonces, si hay un tratamiento relativamente prolongado no estoy hablando ni de meses ni de días, sino, bueno, de días, en pocos días, pero prolongado. Si hay un tratamiento más o menos prolongado, de lo que estoy diciendo con un compuesto nitrado como nitroglicerina, se agotan los grupos sulfidrilo y entonces llega el momento en que, aunque se le administre el nitrato, el organismo ya no va a generar NO y por tanto no va a haber vasodilatación. Entonces eso es agotable. ¿Qué hay que hacer en ese caso? El médico dejará de administrar eso, administrará algún sustituto y luego, poco después, podrá volver a utilizar el nitrato mientras se da espacio a que el organismo regenere los grupos sulfidrilos de la cisteína. Listo. Y estábamos aquí y dijimos, las proteínas entonces son moléculas muy complejas, pero muy complejas, que son polipéptidos gigantes de peso molecular enormemente grande. Por tanto, de miles de residuos de los diferentes aminoácidos. Entonces, la primera letra dice importancia en medicina. ¿Por qué tenemos que conocer proteínas? Mire, no hay proceso en el organismo que no esté mediado por proteínas. Las proteínas son esenciales, son fundamentales. Ejemplos, algunos que se me ocurren, que ya todo el mundo conoce porque lo hemos dicho ya varias veces y seguramente desde antes de entrar a la universidad lo conocían. La hemoglobina. Es que no podemos respirar si no hay hemoglobina. Por eso hay gente que tiene anemia. La anemia no es simplemente que estoy blanco y tampoco es siempre falta de hierro, ¿no? La anemia hemolítica, la anemia ferropénica es falta de hierro. Pero no es el problema no es simplemente que estoy blanco, pálido. Es que la anemia puede ser o porque falta hierro, o porque falta vitamina B12, o porque falta ácido fólico, o por alguna deficiencia enzimática, que aunque tengamos el hierro ferroso, que es el que puede transportar oxígeno, no es apto para poder transportar el oxígeno en general. En consecuencia, una persona anémica es una persona que no solo es pálida, sino que muy posiblemente, o seguro, es una persona que se puede fatigar fácilmente, ¿ya? Aunque sea joven o viejo, eso no importa, se puede fatigar porque no tiene suficiente oxígeno. En consecuencia, cuando hablamos de hemoglobina, estamos diciendo que la hemoglobina es una molécula tan compleja que debe tener hierro más 2, debe tener la forma adecuada, la conformación adecuada para transportar el hierro y para permitir que el ácido fólico o la vitamina B12 ejerzan su acción. Entonces,
Un ejemplo de proteínas importantes en medicina, la hemoglobina. Un ejemplo de proteínas importantes en medicina, en el organismo. Vamos a decir, ¿cuál es otra? Se me escapa ahora alguna más. Es que hay tantas que ya... Ah, mire, miocina, actina y miocina. Yo, por ejemplo, les invito a que piensen esto. Nosotros, ustedes y yo, siempre lo hemos hecho muchísimas veces sin darnos cuenta. Contraemos el brazo, estiramos el brazo, lo contraigo, lo estiro, eh, hago, ¿cómo se dice? Estos ejercicios, me agacho, es decir, contraigo las piernas, me levanto, estiro las piernas, me agacho, contraigo las piernas, etcétera. Cualquier ejercicio de esos, por ejemplo, y otras ocasiones, son los músculos los que se están contrayendo. Los músculos. La contracción de un músculo solo se puede hacer si en la célula, si en el miocito, que es la célula del músculo, hay dos proteínas importantes que son la actina y la miocina. Si no hay actina y miocina, no hay contracción muscular. Entonces una persona que no pueda contraer uno de sus miembros, no puede contraer el brazo, una de las posibles causas es que no tenga miocina y actina, o que no tenga una de las dos, o no tiene miocina si tiene actina, o no tiene actina si tiene miocina. Es decir, algo está fallando en la función proteica del paciente. Una de las tantas causas. Podría ser otra causa. Pero fíjense ustedes que estoy hablando de una importancia de las proteínas. Estoy hablando de importancia de las proteínas cuando yo en este momento les estoy hablando. Cuando nos levantamos de aquí y nos vamos a hacer lo que queramos hacer, o cuando hacemos ejercicio, porque mi organismo ha realizado una serie de reacciones químicas que liberan energía, que me dan la energía para hablar, para moverme, pero esas reacciones químicas, bioquímicas en mi organismo, no podrían ocurrir si no hubiera proteínas que cumplen la función de enzimas, es decir, que catalizan las diferentes reacciones. Si no fuera por las proteínas, entonces uno comería la alimentación o se administraría un fármaco que a lo mejor lo intoxica o no le sirve para nada, lo que sea, porque no hubo metabolismo de esas moléculas. Y esas moléculas, el fármaco, los nutrientes, se metabolizan casi siempre, casi que el 100% de las veces, por acción de unas enzimas que se llaman citocromo P450 y que son proteínas, por tanto. De tal manera que, bueno, aquí podríamos llevarnos el resto de la clase dando ejemplos de proteínas. Son muchas, son, yo no sé, diría yo infinitas las proteínas que hay y todas tienen una función específica en el organismo. Con ustedes hablé algo de metabolismo, si tocamos P450, creo que no, ¿no? No, señor. No voy a hablar mucho, pero sí voy a hacer un comentario para que vayan conociendo ese término porque lo van a necesitar. Por ejemplo, los fármacos y en general los compuestos son metabolizados en el organismo, es decir, la estructura química cambia un poco en el organismo. Químicamente cambia poco, pero farmacológicamente cambia mucho, o biológicamente. Cambia la estructura química del compuesto inicial por acción de las proteínas llamadas enzimas y se convierte en otra estructura química que puede ser inactiva o puede ser más activa o lo que sea. La mayoría de enzimas que realizan metabolismo pertenecen a un grupo de enzimas llamadas citocromo P450. Es un grupo, un conjunto grande de enzimas. O sea, citocromo P450 no es una enzima, es el conjunto. ¿Cómo decir? Decimos, el conjunto de estudiantes de bioquímica de primer semestre del grupo, ¿este grupo qué es? Grupo 1, creo, ¿no? Bueno, digamos, grupo 1. Grupo 1. El grupo 1 no es una persona, son, no sé, 22 personas, por ejemplo. Cada persona es una proteína, una enzima,
y el grupo completo es citocromo P450. Y si van a hacer una actividad, por ejemplo, vamos a hacer una fiesta para recaudar fondos para irnos de paseo a tal país, entonces distribuimos tareas. Ustedes organizan tal cosa, ustedes organizan tal cosa, ustedes otros organizan otra cosa, nosotros hacemos esto, cada uno tiene sus tareas. Esas tareas son el metabolismo sobre tales moléculas específicas. Y la tarea que me dejaron a mí, la hago yo. De pronto la hago con algún amigo o alguna amiga, pero no la puede hacer cualquiera otro. Los otros hacen las tareas que le asignaron. En consecuencia, el citocromo P450, que es un complejo enzimático, un conjunto de muchas enzimas, tiene enzimas y cada una cumple ciertas funciones. La misma función la pueden cumplir más de una enzima, o puede ser casi siempre más de una enzima, o a veces podría ser una sola enzima. Cuando hablemos de enzimas, volveré a hablar con un poquito más de detalle sobre el citocromo P450. Bueno, ahora, dentro de lo que estoy diciendo para justificar por qué es necesario conocer enzimas, conocer proteínas, perdón, en medicina, hombre, tengamos en cuenta que hay muchas patologías que derivan del mal funcionamiento de las proteínas, o por la deficiencia de proteínas, o porque la conformación de las proteínas no es la correcta, y por tanto también porque las estructuras, en plural, de las proteínas no son las correctas, o porque nos invaden proteínas que no son proteínas buenas, digamos. Es decir, no por ser proteína un compuesto es bueno. Nosotros necesitamos las proteínas, pero hay proteínas que causan toxicidad, hay proteínas que destrozan la vida prácticamente. Entonces, hay proteínas buenas y proteínas malas, digamos así. Listo. Si yo sé entonces que a partir de las proteínas, por su deficiencia o por su presencia inadecuada, se altera un procedimiento fisiológico en mi organismo y por tanto produce una patología, pues tendré entonces que ponerme a revisar algunas de las patologías que derivan del mal funcionamiento de las proteínas. Yo no sé si a ustedes o al otro grupo, porque creo que a ambos se me olvidó decirles, les había dicho, de hoy en adelante todos los temas que veamos, por favor, revísenlos haciendo una correlación entre lo que vemos en clase y la aplicación en medicina. Por ejemplo, ¿qué patologías pueden derivarse de las proteínas? En esta clase vamos a hacer algunos comentarios. Pero hacemos unos poquitos comentarios, otras patologías que se deriven de proteínas, es decir, porque las proteínas no están trabajando como deben trabajar. O cuando veamos lípidos, ¿qué proteínas derivan de los lípidos? ¿Qué patologías derivan de los lípidos? ¿O qué patologías derivan de los carbohidratos? Etcétera. Entonces, la importancia médica es desde el punto de vista positivo, terapéutico y fisiológico, y también desde el punto de vista tóxico. Entonces, no es suficiente con que veamos en el curso, hablemos de proteínas, si después, al terminar el curso, ustedes no tienen ni idea, pero ni idea de algunas proteínas que causan determinadas patologías, o al menos de algunas patologías, así no sepamos con exactitud cuál es la proteína que está causando el problema. ¿Me entienden? Entonces, por favor, revisen esto y lo correlacionan con la parte médica propiamente dicha, que son las patologías. Amigos, ¿hasta acá estamos claros o no estamos claros? Sí, pues yo tomo... Sí, señor. Listo. En resumidas cuentas, tanta chochara para decir que es fundamental, que el médico y por tanto el estudiante de medicina conozca las proteínas, su importancia y cómo funcionan. Un comentario final sobre este punto. Cuando hablamos de enzimas, que ya dije que son proteínas,
muchos tratamientos se pueden hacer inhibiendo una enzima. Por ejemplo, una persona tiene hipercolesterolemia, es decir, tiene elevados niveles de colesterol. Seguramente ustedes conocen gente con el problema de colesterol alto, como se dice popularmente, ¿no? Mucho colesterol. A lo mejor conocen algunas personas así. Y probablemente si esas personas que ustedes conocen son cercanas a ustedes, pregúntenles, ¿qué estás tomando para el problema del colesterol? Ah, no, que a mí me formularon simvastatina, atorvastatina me formularon, o lovastatina. Esos son inhibidores de una enzima que se llama HMG-CoA reductasa, hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Esa es una enzima que lo que hace es catalizar en la síntesis del colesterol, catalizan una etapa de un producto intermedio a otro producto intermedio. Esa etapa la cataliza la enzima que te dije. Después del producto final de esa etapa, siguen más rutas hasta llegar a colesterol. Pero esa etapa es la etapa más lenta, es la más lenta de todas, en la síntesis del colesterol. En consecuencia, la HMG-CoA reductasa cataliza la etapa lenta de la síntesis de colesterol. Y si cataliza la etapa lenta, pues esa enzima está ahí presente y no se desaparece rápidamente. En consecuencia también, si bloqueamos esa enzima, no se puede convertir de un punto al otro punto donde actúa la enzima. Y por tanto, no se produce colesterol. O se produce muy poquito colesterol. Entonces, esos fármacos que se emplean, no todos, pero los que dije yo como atorvastatina, simvastatina, lovastatina, que terminan en estatina, se conocen como las estatinas. Y las estatinas son útiles porque bloquean la síntesis de colesterol a través de la HMG-CoA reductasa. Es una enzima y que por tanto, como es enzima, pues es una proteína. Total que si vemos, o mejor dicho, si escuchamos, pues creo que ya todos entienden que conocer proteínas es muy importante para ustedes que se están preparando para algún día llegar a ser médicos. ¿Alguna pregunta, amigos, hasta acá? ¿Una pregunta? ¿No? Yo creo que no. Listo. Entramos a una parte que son las estructuras de las proteínas, que como ven está en plural, estructuras y no estructura. Porque uno dice, la estructura del ácido acético es tal, la estructura del etanol es tal, la estructura del ibuprofeno es tal. Son una sola estructura para un compuesto. Y son estructuras pequeñas. Pero cuando hablo de proteínas, que ya hemos dicho varias veces que es una unión, una secuencia de muchísimos aminoácidos, pues ya no es tan sencilla la cosa. Y si le sumamos a eso que las proteínas, cuando se habla de proteínas, se deben considerar 4 tipos de estructura que están dichas ahí. Estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Pues empieza uno a volverse medio loco si uno se quiere dedicar a estudiar proteínas. Los biólogos moleculares, por ejemplo, estudian muy bien esto, muy bien. Entonces voy a comentar cómo es cada una de las estructuras, hasta donde sea posible, porque no es tan sencillo. Vean esto. Primero, la estructura primaria, que es la más sencilla de todas, se refiere a la secuencia, al orden de aminoácidos que constituyen una proteína. Al orden. Por ejemplo, glicina está unida a treonina, treonina está unida a leucina y esa está unida a tirosina y esa está unida a prolina. Así, esa secuencia, la unión, eso es estructura primaria. Es la más sencilla, pero no creen ustedes que por ser la más sencilla es fácil, porque no estoy hablando de una molécula que pesa 500 de peso molecular, sino que puede pesar 100.000
o 50.000, o 80.000, o yo no sé cuántos miles. O sea, estoy hablando de una molécula absolutamente gigante y enorme, lo cual complica muchísimo el conocer la estructura primaria. Claro, hay técnicas que le permiten a uno deducir cómo es la estructura de una proteína. Segundo, estructura secundaria. Vean esto. La estructura secundaria, por favor escúchenme, la estructura secundaria se refiere a la geometría de la estructura primaria, que puede estar tomando diferentes conformaciones, que ya había hecho referencia a ese término. Es decir, no es la hilera, la fila de aminoácidos únicamente, sino que esa fila de aminoácidos deben adquirir determinadas formas específicas. A veces puede haber una fila de aminoácidos y otra fila de aminoácidos, y entre las dos forman la estructura secundaria. Por ejemplo, ahí dice hélices alfa. Imagínense ustedes, creo que todos conocemos, hemos visto cuando está dibujado el ADN, que es una hélice. Si decimos una escalera de estas que son en hélice, que van como girando hasta llegar desde el primero hasta el segundo piso, por ejemplo. ¿Me están entendiendo, no? Son ese tipo de giro en espiral. Se llaman hélices alfa. Es que no tengo la forma de escribirles para poderles hacer alguna representación. Pero como ustedes van a complementar el tema, seguramente en algún libro que escojan encuentran algún dibujo y me entienden lo que estoy diciendo. ¿Me están entendiendo lo que es una hélice? Sí, señor. Es en espiral. Ahora, hay otras que están en forma de hojas beta o de láminas beta. ¿Eso qué significa? Si una lámina es, digamos, una de las secuencias de aminoácidos, imagínense que la represento con un vector de izquierda a derecha, donde en la izquierda está el grupo amino terminal y en la derecha está el grupo carboxilo final. Y para representar esa proteína desde mi izquierda hasta mi derecha, la puedo representar con un vector en ese sentido. Y puede haber otra tira similar a esa, paralela. Es decir, hay una, digamos, en la parte superior y otra igual en la parte inferior, paralelas. Lo que dice, en la parte izquierda coinciden los grupos amino terminal y en la parte derecha coinciden los grupos carboxilo terminal. Y las dos tiras están unidas por grupos sulfibrilo o por puentes de hidrógeno o por atracciones de Van der Waals. Las dos tiras están unidas por algún tipo de atracción de las que comentamos al comienzo del curso. Y ahí se llaman láminas u hojas beta paralelas, porque son paralelas. Pero si una lámina está, ya recuerda que les estaba hablando de vectores, de izquierda a derecha, y la misma lámina u otra similar está de derecha a izquierda, es decir, cada uno tiene el carboxilo al lado opuesto de la otra, ¿me entienden lo que digo, no? Son dos láminas. Coloquen ustedes sus manos horizontal una encima de la otra. La mano izquierda tiene una dirección hacia la derecha y la mano derecha tiene una dirección hacia la izquierda, ¿cierto? Son dos láminas que no están paralelas porque tienen dirección opuesta, entonces se dice son dos láminas antiparalelas. Ese tipo de hélices, ese tipo de láminas o combinación entre hélices y láminas en una proteína constituye la estructura secundaria. Pero esa combinación tiene que mantener una geometría, ¿no? Tiene que mantener una conformación para que sea útil. Y ahora cuando la estructura secundaria se encuentra con otra estructura secundaria y las dos se acomodan para acompañarse, es mucho más complejo y entonces es la estructura terciaria, que deben estar acomodadas. Eso se llaman los dominios son los puntos específicos de acción, acomodados de tal manera
que sean capaces de ejercer y cumplir una tarea y no acomodados al azar. Esa, ¿cómo se dice? ¿Acomodación o acomodamiento? ¿Alguien me dice cómo se dice? Acomodación, acomodamiento. Ese hecho de acomodarse de una forma o de otra forma, acuérdense que se debe, por una parte, a las atracciones entre las moléculas de las proteínas, entre las fibras, no las moléculas, los grupos de la proteína, pero también se debe a la presencia de agua. Acuérdense que el agua hace que los grupos apolares de una proteína se ubiquen hacia el centro para que se alejen de la parte polar que es el agua, y los polares se ubiquen hacia afuera. O sea, la presencia de agua orienta la conformación. Entonces, la estructura terciaria, cuando nos referimos a las complejidades, que espero que me estén entendiendo, de la secundaria, por ejemplo, una hélice alfa con una lámina beta, que se aproximan y deben aproximarse en tal sentido y no en otro sentido, porque si se aproximan en el sentido que no cumplen la función que deben cumplir. Y finalmente la cuaternaria. Ahora sumémosle a la terciaria más estructuras, prácticamente otro grupo de terciaria, otro grupo de otros sectores de proteína, es decir, de otros sectores de polipéptidos, que se unen o se acercan, se aproximan de una manera mucho más compleja que la terciaria y mucho más compleja que la secundaria y por supuesto mucho más compleja que la primaria. Entonces estamos diciendo que la estructura cuaternaria es una estructura de locos textualmente. Una estructura que solamente los genios han podido entender esa vaina porque nadie la entiende. Y la terciaria tampoco la entiende nadie. La secundaria y medio, y la primaria medio. Pero lo que sí sabemos los mortales, los que no somos tan genios, es que las proteínas deben cumplir con 4 tipos de estructura diferentes. Es decir, yo no puedo decir la estructura de tal proteína es esta. No, estoy diciendo mentiras. Porque si yo digo la estructura es esta, seguramente estoy diciendo la estructura primaria. Y estoy abandonando secundaria, terciaria y cuaternaria. En consecuencia, no es nada fácil, pero nada fácil poder trabajar con proteínas. Yo por eso me quito el sombrero que no uso ante nuestro compatriota Manuel Elkin Patarroyo, que algunos lo detestan, lo odian y dicen que es muy malo, que ese señor no hace nada. Pero es que lo que él hace no lo hace cualquiera. Es decir, él hace para sus investigaciones, por ejemplo en malaria y todo eso, síntesis de proteínas que sirvan para tal cosa. Él tiene que pensar en cómo hacer para que cojan las 4 estructuras y cumplan la función que debe cumplir. Eso no es nada, pero nada fácil. Eso no es de verdad nada fácil. Él es un médico, inmunólogo, pero es más químico que un premio Nobel de química. Sabe química desesperadamente ese señor. Pero es un médico inmunólogo, médico, que nunca ha visto pacientes. Inmunólogo, con una solidez química impresionante. Y eso le permite entonces poder trabajar lo que trabaja, haciendo la síntesis de las proteínas que necesita para ensayarlas en malaria o en lo que esté trabajando. Amigos, yo les dije, me meto a esto que es realmente, es enredado, eso de proteínas es enredado. Pero traté de decirlo de la forma más sencilla. Ya no voy a ser tan prepotente de decir, no, yo me conozco perfectamente todas las estructuras cuaternarias, pero yo en mis clases hablo poquito. No, es que tampoco sé mucha cosa, ¿no? Es muy difícil. Pero lo que nos importa no es saber el detalle. Yo no tengo como interés que ustedes sepan el detalle de exactamente cómo está la estructura. Eso dejémoselo a los biólogos moleculares. Pero el médico, ¿qué tiene que saber de eso? Primero, tiene que saber que si se presentó una patología en este paciente, al estudiar la fisiopatología es estudiar la patología de la fisiología, es decir, la alteración, la enfermedad de la fisiología. Fisiología es nuestro funcionamiento normal. O sea, la fisiopatología es nuestro funcionamiento anormal, irregular en algo.
Si estudiamos la fisiopatología de una enfermedad, seguramente descubrimos, vamos a suponer, fisiopatología del infarto miocardio, y descubrimos que hay unas enzimas que están metidas ahí. Descubrimos que están ciertas enzimas responsables del problema del infarto, o pueden no ser responsables, pueden ser muy bien manifestantes, expresadoras del problema del infarto. Y si esa enzima está cumpliendo su deber, es capaz de informarme: oye, señor médico, mire, su paciente tiene este problema y por eso yo saqué la cabeza para avisarles. Porque el paciente infartado, como en otras enfermedades, le hacen un análisis de ciertas enzimas que son proteínas, y si están en cifras muy altas, quiere decir tiene infarto, quiere decir tiene lo que tenga, lo que sea. O puede suceder que hay una deficiencia, la persona no está produciendo tal proteína. Y si no está produciendo tal proteína, hay una deficiencia en su fisiología, en su organismo, y esa deficiencia se traduce como enfermedad. Por tanto, una deficiencia de proteínas, que tengo que conocer en dónde está la deficiencia. Deficiencia no necesariamente y no exclusivamente en el sentido de que faltan proteínas, sino que puede estar la proteína, por ejemplo, en el puente disulfuro que dijimos allá de la insulina. Puede estar, pero no tiene ese puentecito. Puede estar, pero tiene una forma diferente a la que debe tener. Puede estar, pero la estructura terciaria no tiene la forma exacta que tiene que tener, sino que tiene una forma alterada. Está correcta la primaria, correcta la secundaria, pero la terciaria ya está un poquito alterada y por tanto la cuaternaria también. Es decir, el médico no es el científico realmente. El científico es el que logra aclarar el camino y decir: mire, señor, cuando esto sucede se le ha presentado tal problema. El médico dice: listo, ya me sé cómo es la cosa. Si mi paciente tiene infarto, yo le pido un examen que me analicen tales enzimas, que son proteínas, y si están en tales concentraciones, confirmo, sí tiene infarto. Lo comparo con el electrocardiograma, definitivamente sí tiene infarto. Eso lo tenía el médico. Pero el médico tiene que saber que hay patologías en las cuales tiene que observar a través de exámenes cómo funcionan las proteínas del paciente. El médico no es el que tiene que ver cómo está la estructura. No. Dígame, ¿cómo funcionan las proteínas? Hasta aquí, amigos, ¿estamos entendidos? Sí, señor. Vale. Ahora, existe algo que se llaman, mejor dicho, son unas proteínas que son como auxiliares, proteínas mayores. Unas son las jefes y las otras son las ayudantes, las auxiliares. Se llaman chaperonas, o se llaman proteínas auxiliares, que son proteínas que no cumplen una función fisiológica específica, sino que su función es ayudar a que la proteína central se acomode como tiene que acomodarse. Entonces, si no hay una chaperona que le diga: señorita, siéntese en esta silla, por favor, sino que la señorita se sienta donde quiera, pues ya si se sentó en la silla que no es, ya no sirvió. Entonces hay unas proteínas menores, por decirle de alguna manera, que son las chaperonas, que lo que hacen es orientar y ayudar a las proteínas principales del proceso correspondiente para que se ubiquen con la conformación necesaria, con la orientación necesaria para poder cumplir una función. Pero cuando una proteína cumple con las 4 estructuras y las cumple bien y por tanto cumple su función, entonces esa proteína, ¿a qué maravilla? Funciona a la perfección. Pero esa misma proteína, o por acción del calor excesivo, o por el pH, hemos hablado ya de pH, o por no sé qué otras circunstancias, son los dos más importantes, puede que haya, supongamos, estoy dando manera de ejemplo, pH.
este pH ácido logró romper un puente disulfuro. Pues madre, rompió el puente disulfuro, esa proteína ya no sirve. Esa proteína ya no está ejerciendo su función. Una persona en un estado de hipertermia, más que fiebre, hipertermia, no sé si saben la diferencia entre fiebre e hipertermia. Creo que todo el mundo sabe que es fiebre, ¿no? Fiebre. ¿Qué es fiebre, amigos? Temperatura alta. Temperatura alta. ¿Y qué es hipertermia? También temperatura alta. No, pero a eso están ustedes aquí matriculados, hermano, para aprender lo que no saben. Miren, ambas son temperatura alta. Pero la fiebre, primero, es causada por un agente patógeno. Un agente pirógeno, patógeno por supuesto también, pero pirógeno, piros significa fuego en griego, hace referencia a calor. Entonces pirógeno es decir que eleva la temperatura. Pero además en la fiebre, ubíquense ustedes mentalmente en las coordenadas el eje Y y el eje X. ¿Lo tienen ubicado? Eje Y y eje X. ¿Sí? Sí, señor. Y partimos de la intersección del punto cero de los dos y vamos subiendo en forma oblicua y no paralela a ninguna de las dos coordenadas, sino en forma oblicua. Tenemos una recta con una pendiente. ¿Estamos? ¿Sí, no? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. De esa manera sube la fiebre, sube la temperatura cuando hay fiebre. Es decir, no sube vertical, sino sube paulatinamente. Y por tanto da tiempo para controlar la elevación de la temperatura. Pero en la hipertermia no. En la hipertermia la temperatura sube verticalmente. Está, digamos, en el punto cero, digamos que el punto cero es 37.5 grados, y sube disparado a 42, pongámosle. Es decir, subió vertical. El tiempo que tarda la temperatura en la hipertermia de subir, supongamos de 37.5 a 42, es mucho menor que el tiempo que tarda por fiebre de 37.5 a 42, porque uno va oblicuo y el otro va vertical. En consecuencia, el tratamiento de las dos condiciones patológicas, que es importante en ambos casos, hay que controlar la temperatura, pero hay más tiempo para controlarlo en la fiebre que en la hipertermia. Y como dije, la fiebre se debe a un agente pirógeno y la hipertermia se debe a un daño, una alteración en el termostato que tenemos por allá, creo que es en el hipotálamo, no sé dónde es, en el sistema nervioso central. Se dañó el termostato y se disparó la fiebre, y eso es gravísimo. Gravísimo, que puede ser mortal, rápidamente mortal. Pero es una situación que el médico debe conocer, que el médico debe saber que existe, debe saber tratarla, o si no el paciente se le va para otro toldo. Y lo otro que quiero decir sobre las estructuras. Ya dije algo. Si, por ejemplo, un ácido rompió enlaces o puentes disulfuro, ya no quedó la conformación correcta. Y dije, lo puede hacer ácidos o lo puede hacer calor, principalmente. Y así hay una hipertermia, puede dañar proteínas. Una fiebre no controlada puede dañar proteínas. Y cuando digo puede dañar proteínas, no estoy diciendo simplemente que puede dañar proteínas, sino que estoy diciendo que si daña proteínas, está dañando algún proceso fisiológico, bioquímico fundamental en el organismo. Luego puede producir alguna patología. Esa ruptura de alguna de las estructuras, sea primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, esa ruptura del acomodamiento normal de las moléculas se llama desnaturalización. Cualquiera que se altere es desnaturalización. Por ejemplo, si se rompió un enlace peptídico y se eliminó un aminoácido, ya lo que me quedó ya no era la proteína que se necesitaba. Se desnaturalizó la proteína. Y lo mismo si se rompieron, digamos,
las atracciones en la estructura secundaria que ya comenté que es, pues también hay desnaturalización, o en la terciaria o en la cuaternaria. Lo que quiere decir que la desnaturalización de la proteína, a nivel que sea, en el nivel que sea, esa desnaturalización va a bloquear, mejor dicho, va a borrar la acción que tiene una proteína. Y por tanto, el paciente, o mejor dicho, la persona, no debe tener ciertos excesos, llegar a ciertos puntos, porque se pueden desnaturalizar algunas de sus proteínas y empiezan a aparecer enfermedades. ¿Sí? Ese es un punto importantísimo de lo que estoy hablando sobre estructuras de proteínas. ¿Me han entendido, amigos? Mientras yo me tomo un traguito de agua, ¿me han entendido o no? Sí, señor. Listo. Digamos. Factores que estabilizan las proteínas, pues es que de eso ya hemos hablado. Están puentes hidrófobos, es decir, ya habíamos dicho alguna vez, hasta cierto punto se aproximan los sectores hidrófobos, más allá no pueden porque se repelen. Puentes de hidrógeno, que eso lo tenemos claros. Puentes salinos, que son electrostáticos entre una carga negativa y una carga positiva. Puentes disulfuro, que hoy los nombramos. Y aquí no está, pero debe estar el agua. Porque sobre el agua, dije desde el comienzo, cuando hablé de agua, el primer tema, el agua, una de sus funciones es orientar, inducir la conformación geométrica adecuada de las biomoléculas, entre otras de las proteínas. Si esos factores que he mencionado, los que están escritos, más el agua, que no sé por qué no lo escribí, si esos factores están realizándose a cabalidad como debe ser, pues entonces las proteínas están hechas perfectamente, están dispuestas a trabajar en su tarea. Aquí viene algo de lo que estoy hablando. Patologías por plegamiento anómalo de las proteínas. Acuérdense que hemos dicho que hay plegamiento, ¿no? Hay como una especie de envoltura ahí de las proteínas, plegamiento anómalo. Y aquí tengo, por ejemplo, enfermedades de Alzheimer, hasta las semias beta, enfermedades priónicas, y ustedes ya les leí su pensamiento. Y en este momento están diciendo que es esa vaina de talasemias. ¿Qué es esa vaina de enfermedades priónicas? ¿Y por qué meten el Alzheimer aquí? Es que el Alzheimer, que todavía no se sabe con exactitud qué es, pero ya más o menos se conoce algo, pero no se conoce la etiología exacta de la enfermedad. Pero de todas maneras, la enfermedad de Alzheimer hasta el momento se ha visto que se debe a una precipitación y acumulación de proteína beta-amiloide y de proteína tau. Son proteínas, beta-amiloide y proteínas tau, tau y amiloide, que se acumulan en ciertas regiones del cerebro, y entonces eso lleva a las características que creo que ustedes saben del paciente con Alzheimer. El paciente con Alzheimer, que es una persona que tiene unas crisis importantes y unos episodios de olvido, pierden la memoria, hacen cosas que en sus cabales no los hacen. Por ejemplo, y esto en personas mayores, ustedes saben, primordialmente, ¿no? Por ejemplo, que tiene calor y se quitó toda la ropa y quedó desnudo o desnuda en la sala. Pues es que eso no lo hace una persona normal. Eso no lo hace nadie por el hecho de tener calor. Ahí hay una condición rarísima. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad altamente complicada. Y a propósito, de aquí entre nos, sin que nadie nos oiga, y a manera de chisme, les cuento que hay unas investigaciones bien interesantes que empezaron a hacer, tal vez fue en Holanda, en un sitio donde hay un poco de enfermedad de Alzheimer. Un científico, un biólogo molecular, que les indujo, mejor dicho, los expuso a más intensidad de la luz durante el día, y después por la noche los evaluó.
y se dio cuenta que con solo incrementar de una manera muy controlada, incrementar la luz que entra por los ojos de la persona, porque la luz entra por los ojos de la persona para controlarnos allá adentro, con solo eso, él observó que los enfermos de Alzheimer podrían hacer tareas que no pueden hacer si no tienen ese tipo de estímulo. Por ejemplo, para una persona con Alzheimer, abotonarse la camisa es una tarea de titanes, eso es dificilísimo. Ustedes y yo lo hacemos fácilmente, si que no tenemos Alzheimer. Pero una persona con Alzheimer, si ustedes de pronto tienen al abuelo, al bisabuelo o una persona así cercana a ustedes y que tiene Alzheimer, de pronto con él no directamente, pero sí con el hijo o la hija de esa persona, pregúntenle cómo hace mi abuelo o mi bisabuelo, cómo hace para apuntarse la camisa. Porque yo veo que mi mamá va y le apunta la camisa. Es que no puede. Es que la persona que tiene Alzheimer está muy limitada. Como les digo, el solo hecho de abotonarse la camisa es una tarea difícil. Perdón, le voy a tomar agua. Pues este señor holandés ha encontrado que con solo exponerlos más tiempo controladamente a la luz, van corrigiendo esos problemas sin las complicaciones que tienen los medicamentos. De manera que ese me parece un punto interesantísimo. Las talasemias beta, las enfermedades priónicas, pues por ejemplo, enfermedades priónicas, el síndrome, ese es un nombre rarísimo, Creutzfeldt-Khrushchev, no me acuerdo cómo se llama, es que yo no sé pronunciar, pero ustedes lo buscan ahí en las bioquímicas, en patologías y encuentran eso. Una enfermedad del sistema... Disculpe, síndrome de Duchenne. Síndrome de Duchenne. Síndrome de Duchenne. No, otro. Se escribe Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob. Daniela lo escribió. ¿Cómo? Daniela Mogollón lo escribió. Bueno, díganle por favor que me estoy refiriendo al síndrome Creutzfeldt-Jakob. No, ¿cómo se escribe Creutzfeldt? Que es una palabra rarísima. C-R-E-U-F-L-T, tal vez sea así, Creutzfeldt-Jakob. Jakob. Ese síndrome se parece al síndrome de las vacas locas, que yo no sé si ustedes recuerdan que hace unos años hubo un boom con el síndrome de las vacas locas, que es un síndrome que da en bovinos y que tiene alteraciones en el comportamiento del animal y que si uno come carne de un animal de esos está listo para intoxicarse. De todas maneras, díganle por favor a la amiga que gracias por el aporte, pero me estoy refiriendo a otro. A lo mejor también cabe, no digo que no, pero lo que me estoy refiriendo en este momento es otro. De todas maneras, enfermedades priónicas. ¿Qué son los priones? Los priones no son otra cosa que proteínas irregulares. Proteínas que o alguna de sus estructuras está alterada, es decir, que alguna de sus estructuras está alterada, aunque no tienen las chaperonas que les ayuden a acomodarse como se deben acomodar, y por tanto están alteradas las estructuras. Esas son enfermedades priónicas. Están ese que les digo, Creutzfeldt-Jakob, está el síndrome de las vacas locas y habrá unos cuantos más seguramente. La enfermedad de Alzheimer, que ya comenté, revisen que será eso de las talasemias beta. Bueno, eso solamente escribí algunas, pero pues obviamente hay más. El síndrome que dijo la compañera, pues vale la pena tenerlo en cuenta, revisémoslo a ver si es o no es, si encaja ahí o no encaja ahí. Vean ustedes que si se están formando como médicos, cuando ustedes en un futuro tengan un paciente frente a ustedes, un paciente con Alzheimer, por ejemplo, pues tienen que saber que el problema de este paciente, si de aquí a allá no se ha descubierto otra cosa, el problema de este paciente es el mal funcionamiento de ciertas proteínas que se precipitan, se acumulan allá en el cerebro. Proteínas PAU
y proteínas, ¿cuáles días? Se me olvidó las otras, y las tau. Y las alasemias y las enfermedades priónicas. Esas enfermedades priónicas, como les digo, los priones son proteínas alteradas funcionalmente porque tienen algo en sus estructuras que no las hace funcionales correctas. Y entonces llevan a algunos tipos de demencia, llevan a algunos tipos de comportamientos irregulares, llevan a irregularidades muy grandes en el organismo. Y aquí escribí ahora algunas proteínas de interés especial. Yo escribí colágeno, hemoglobina, mioglobina, actina y miosina. Ya hice algo de referencia a actina y a miosina. Y les puse en rojo porque quería que ustedes, o quiero que ustedes revisen. He debido poner en rojo todas, porque todas hay que revisarlas. Pero por ahora, revisen algo más sobre la actina y miosina y comentemos brevísimamente algo del colágeno, porque de hemoglobina y mioglobina, seguramente en la próxima clase vamos a hablar de esas proteínas. Pero el colágeno es una proteína fibrilar prolongada que cumple una función en mantener las estructuras del organismo. Por ejemplo, huesos, el músculo mismo. Es decir, el músculo tiene proteínas que son el músculo propiamente, pero tienen además colágeno para permitir que estén ubicadas donde deben estar. Es casi, no es tan exacta la comparación, pero más o menos casi como, entre comillas, como un pegante que mantiene aproximadas las moléculas de diferentes proteínas y diferentes compuestos para que en ese conjunto se cumpla una función muscular o función lo que sea. Hemoglobina ya hemos dicho, y en la próxima clase hablaremos seguramente de eso. Mioglobina, pues es una proteína similar a la hemoglobina, pero en el músculo. La actina y la miosina las nombré hace un rato como proteínas indispensables para que haya contracción muscular. Si no hay actina y miosina, no podemos contraer los músculos. Estamos vaciados. Amigos, ¿hasta acá hay alguna pregunta? No, profe. ¿Está todo perfecto? ¿Está bien o no está bien? Creería que bien. Les voy a pedir, ya les dije, pero les vuelvo a pedir. Revisen, por ejemplo, las 3 enfermedades que escribí ahí, o los 3 conjuntos de enfermedades. Claro, conjuntos de enfermedades, porque talasemias son varias y priónicas son varias. Entonces, esos 3 conjuntos, al menos esos 3, revísenme un poquito para tener la idea un poquito más clara sobre lo que ya les dije. Y vamos a empezar a hacer esto, digamos que a partir de ahora. Ustedes tienen carta blanca si alguien quiere, si nadie quiere, pues bueno, de empezar a presentar casos clínicos. Y seguramente todavía no han presentado casos clínicos, ¿cierto que no? ¿O sí? No. No, bueno. Pues vamos a hacerlo primero, algún día tendría que ser la primera vez. Casos clínicos, voy a suponer, alguno de ustedes escogió una enfermedad priónica, Alzheimer, bueno, la enfermedad que sea, una de esas o de las que no están ahí, de proteínas o de aminoácidos. ¿Sí? Puede ser de aminoácidos como tal, como aminoácidos, o de proteínas. Se tiene que revisar las enfermedades por aminoácidos también, ¿no? Y hacen ustedes esto. En una de las clases, en lugar de hablar yo, durante, digamos, 15 o 20 minutos, hablan ustedes, digamos, 2 o 3 personas. Voy a hablar, supongamos, voy a hablar de deficiencia de tirosina, las enfermedades que producen la deficiencia de tirosina, o las enfermedades que producen la deficiencia de prolina, del aminoácido que sea, o de la proteína que sea, ¿sí? Una pequeña explicación teórica, más o menos, del estilo de lo que yo les he hecho, pequeña explicación teórica, y luego presentan un caso clínico en donde se hable de eso, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, tal enfermedad por deficiencia de tirosina, supongamos que se llama así
el caso clínico. Entonces han revisado, el caso clínico dice, digamos, paciente, me voy a inventar los datos, paciente de 32 años que acude al médico porque tiene tal sintomatología, informa que desde hace 5 años empezó a sentir tales sensaciones, los análisis muestran que la hemoglobina está normal, que muestra que tal proteína está alterada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, si ustedes lo buscan eso en un artículo científico, y lo buscan en internet, no simplemente preguntándole a Google. Google sirve para pasar el chisme y sabroso, pero para temas científicos hay que buscar en revistas científicas. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan en las bases de datos de la universidad, pues les quedará más seguro que vamos por algo correcto. Y entonces, ahí sacan el artículo, se lo leen, se lo devoran, está el caso clínico y está la discusión del caso clínico. Siempre está la discusión. En el caso clínico, con toda seguridad van a encontrar un poco de términos que ustedes no tienen ni idea qué quieren decir. Y simbología, por ejemplo, hace un rato cuando hablamos de la tabla esa que les presenté, a ver, les digo cuál es. Esta, por ejemplo. Todas esas letras que dice ahí, TRH, CRH, que no sabemos qué es eso. En los casos clínicos se pueden encontrar cosas parecidas. Entonces, unas letras que yo no sé qué es, habrá que buscar qué es eso, ¿no? Habrá que buscar qué es eso. Esa tarea, y repito, no es obligatoria. Yo pienso tomar nota y digamos, esto lo expusieron tales personas. Ahorita no puedo dar ninguna calificación porque está prohibido hacer evaluaciones en este momento. Pero esperando que esto se levante algún día, siendo optimistas, por ejemplo, se levantó este problema en junio, por ejemplo. Entonces ya podemos hacer evaluaciones, ya presenciales. Y entonces hago un parcial común y corriente. Voy a hablar en términos pesimistas que casi nunca sucede, pero nunca sabe. Les fue mal. Y el grupo que expuso sacó 2-1. Y en la exposición sacó 4. Bueno, hombre, que ahí le ayuda bastante, ¿no? Le sube. Ahora, si en la exposición sacó menos que en el parcial, pues le debo la nota más alta, no la de la exposición. No le computo, porque para qué le daño la nota, ¿no? Entonces, esto, como repito, eso es libre. Quien quiera hacerlo, quien no quiera, no hay ningún problema, ningún problema. El hacerlo tiene, ante todo, la ventaja de que están aprendiendo, porque tienen que leer algo más fuera de lo que yo explico aquí. Están aprendiendo. Y además, que si de pronto se necesita un empujoncito en la nota, ahí es de donde sacarles el empujoncito. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, amigos? Sí, señor. Entonces, repito, Bueno, esto es voluntario, no es obligatorio. El que no quiera hacer exposición, nunca pues más, nunca en exposición, se acabó. Así de fácil. Amigos, ha sido un gusto verlos. Que estén bien. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Bueno. Bien, hasta Profe, luego. entonces nos vemos luego de Semana Santa, ¿verdad? Ah, sí, la semana entrante es que hay que ir a procesión de Ramos y no sé qué más vainas, ¿no? Sí, luego de Semana Santa nos vemos, nos oímos, por lo menos nos oímos. Si no nos vemos, ojalá podamos vernos algún día porque no nos conocemos, ¿no? Entonces, ojalá nos veamos algún día. Un abrazo. Vale, Estén bien, profe. adiós. Bueno, Adiós. profe, adiós. Adiós.